Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Vamos a entrar a la predicación que corresponde a este servicio, a este domingo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y como la mayoría de la congregación sabe, procuramos siempre en esta semana recordar y celebrar la semana más importante en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios para salvación, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, y eso era parte de su ministerio terrenal. Pero la obra para la cual Él se hizo hombre, Dios el Hijo se hizo hombre, fue para morir en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Y esa obra la llevó a cabo en la última semana que se ha llamado la semana del sufrimiento, la semana de la pasión, la semana donde fue traicionado, entregado, abandonado por los discípulos incluso, y comenzó un juicio injusto en esa semana, en esa última semana, y culminó finalmente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana terminó, gracias a Dios, en la historia de la Biblia, con la bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el domingo anterior, y eso se puede registrar históricamente, porque se da en una semana donde se celebra la Pascua judía. Y de hecho, Él muere en el día donde en el pueblo de Israel estaban sacrificando corderos físicos. Ese mismo día Él está muriendo. Previo a esa semana de la pasión, hizo un último acto profético. Una última acción, el Señor Jesucristo, conociendo las Sagradas Escrituras y conociendo el tiempo de Dios, sabía que correspondía en ese domingo, en ese primer día de la semana, hacer su última aparición pública ante multitudes. Esa entrada que se le ha llamado la entrada triunfal de Jerusalén. Entrada de Jesucristo triunfal a Jerusalén. Pero ese acto correspondía precisamente a darle cumplimiento a una profecía muy clara de Zacarías 9:9. Allí Él estaba dando cumplimiento a esa profecía, pero con un propósito muy especial, muy específico. Y es interesante que el relato de la entrada triunfal de Jerusalén está relatada en los 4 evangelios. Hay eventos históricos de nuestro Señor Jesucristo que están relatados solo en 3 o en solo 2 y uno que otro solamente en un evangelio. Pero este está relatado en los 4 evangelios. Y cuando yo lo leía, en el capítulo 21 de Mateo está relatado, del 1 al 12 más o menos. Y luego en Marcos capítulo 11 del 1 al 10.
Y luego también en Lucas, que es uno de los que relata un poquitito con más detalle, en el capítulo 19 de Lucas, la entrada triunfal de Jerusalén, 21, perdón. Y luego el Evangelio de Juan también lo relata. Y cuando un relato está en los 4 evangelios es muy importante, tiene un mensaje muy importante para el pueblo de Israel, para las naciones, para el mundo entero. Y cuando yo leía y leí los 4 pasajes varias veces y los meditaba, resaltaba una verdad preciosa, extraordinaria diría yo, más que preciosa, extraordinaria. Ahí el Señor estaba dando una oportunidad más para salvación a los incrédulos o a los medio creyentes de las fiestas judías y a los que estaban de visita para que se salvaran. Estaba dando una oportunidad más a los religiosos de la época para que dejaran su religiosidad y se volvieran de corazón al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y volvía a leer el texto y es una de las verdades que resalta allí. Una oportunidad más para Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Dios aquí en la tierra. Jerusalén, aquí en la tierra, es figura de la Jerusalén celestial. Le estaba dando una oportunidad más para que también Jerusalén fuera levantada, fuera salvada y reconociera a su Señor. Y por supuesto, esta historia también nos habla a nosotros. Habla a las personas que puedan escuchar este mensaje y que todavía no han conocido personalmente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, como su Rey. A los religiosos, ¿quiénes son los religiosos? Bueno, hay religiosos adentro de la iglesia, posiblemente se pueda dar una religiosidad, pero quizá hay más religiosos fuera de la iglesia evangélica. Gente que tiene buenas intenciones, pero que se dedica a hacer más cosas externas, pero no hay una comunión real espiritual con su Dios. Entonces creo que Dios está dando una oportunidad más para todos estos grupos, para todos. Y es la predicación que voy a compartir con ustedes. Por eso he titulado la predicación Una oportunidad más, en el cumplimiento profético de la entrada triunfal de Jesús. Ahí miraremos. En primer lugar, de manera ya más detallada, vamos a ver una oportunidad más para los religiosos. Los religiosos estaban reunidos allí, precisamente en esa entrada de Jerusalén, muy cerca de donde iba a pasar el Señor Jesús, quizá hablando del Mesías, quizá hablando de la liberación de Israel, quizá pensando en ser más buenos religiosos todavía, pero no habían podido distinguir que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, del constructor, del artesano, llamado José, era el Mesías, era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, era el anunciado por Zacarías 9:9, por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías. Ahí estaban. Mateo 21, del 2 al 5, leo así, esta bendita palabra. Y les dijo a sus discípulos, antes de que entrara a Jerusalén, vayan a la aldea que tienen ante ustedes y ahí encontrarán una burra atada con un burrito, desátenla y tráiganmelos.
Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor lo necesita, luego lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Díganle a la hija de Sión, Jerusalén: tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Mis queridos hermanos, este texto lo conocían muy bien los fariseos, los saduceos, los escribas, aquellos, los sacerdotes también, tanto los que servían en el templo, en el lugar santísimo, santo, como los que estaban en el atrio. Ellos conocían este pasaje. Se lo sabían de memoria. ¿Por qué aseguramos eso? No solo porque los comentaristas lo dicen, los que son eruditos, han profundizado mucho en el texto, sino porque se sabe que los escribas, los fariseos, los saduceos, los amanuenses, que también así se les llamaba a los escribas, escribían las escrituras, hacían varios ejemplares y contaban las letras. En el hebreo se cuenta de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda, y las contaban. Y sabían y conocían cada pasaje perfectamente de cada libro, cuántas letras y cuántas palabras tenía. Conocían al dedillo. Esa es una frase que dice que al dedo decía, aquí está esa frase. Se sabían las escrituras de memoria más que ustedes y que yo. No, en serio, eso es en serio. Yo me he aprendido algunos textos de la escritura, usted tal vez también, pero ellos se sabían de memoria pasajes enteros. Profetas enteros los recitaban. Y no iban a saber por lo menos un versículo de Zacarías 9:9. Precisamente leamos ese texto de Zacarías 9:9. Ahí está el texto. Hay una pequeña variación cuando ya se traduce en el Nuevo Testamento, pero en esencia es el mismo mensaje. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, observa, que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, burrito, sobre un pollino, hijo de burrito, lo que dice el texto, hijo de asna. Ahora, ellos lo sabían de memoria, sabían exactamente dónde quedaba el libro de Zacarías. Muchos de ustedes no saben dónde queda el libro de Zacarías. ¿Saben que está en la Biblia? Es que no cuesta encontrar Zacarías. ¿Dónde está? ¿Antes de los profetas mayores o después de los profetas mayores? Bueno, pero ellos decían, aquí está Zacarías. Y decían exactamente, conocían dónde estaba Zacarías 9:9. Entonces, los intérpretes de la ley, los conocedores, tendrían que tener muy claro que cuando se manifestara el Señor Jesucristo, Él no iba a venir en un caballo de pura sangre, blanco, de color plata, llamado silver, muy imponente, como los caballos que usaba Carlomagno, los grandes conquistadores, Alejandro el Grande. No. Ellos sabían y debían distinguir que entraría montado sobre un burrito, una burrita o un burrito. Ahí, humilde, manso, sin armas, sin traje de combate. No, entraría humilde, sencillo y manso. Esa sería una señal de que era el Mesías. Y cuando ellos vieran esa escena, ese acto, deberían de alegrarse, gritar de júbilo, de alegría, diciendo, Él es el Mesías, esta es la señal. Porque muchos otros entraban a caballo, pero decían, no, esto no dice la profecía, esto no dice el texto. No. Entonces, cuando veamos que a alguien le llamen rey, le llamen salvador,
no solo porque de verdad hasta los demonios se le sujetan, sino porque resucita muertos y además hace una entrada en la ciudad de Jerusalén sentado sobre un burrito, sobre un asno. Ese es el Mesías. Pero lo trágico es que los escribas, los saduceos, los fariseos, los amanuenses, vieron al Señor Jesús, fueron testigos de la entrada a Jerusalén montado el Señor Jesús sobre ese burrito. Por eso dice el texto, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. Si regresamos al texto primero de Mateo 21, 2, 5, dice así, para que podamos leerlo. Yo puedo leerlo acá para que vean el énfasis. El primer texto, Mateo 21, 2, 5, dice, les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, ahí encontrarán una burra atada junto con un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respondan, el Señor lo necesita, luego los devolverá. Esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Zacarías 9:9. Díganle a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Cuando Jesucristo está entrando allí, Él está dando cumplimiento a la profecía, dándole una oportunidad más a los religiosos, diciéndole, vean, soy yo, esto es lo que dice el profeta. Ustedes estudian las Escrituras, ustedes las escudriñan, vean que soy yo. Si no me creen por las obras que he hecho, pues crean por esta acción profética que estoy realizando. En otras palabras, es lo que el texto dice. Así que la entrada triunfal de Jesús sobre el burrito se cumplió literalmente en la profecía de Zacarías 9:9. Pero la falta de discernimiento de los religiosos, ¿por qué se dio? Porque la religión ciega. La religión no logra ver al verdadero Dios. Cuando ya los religiosos ponen más énfasis en sus buenas obras, en sus actos religiosos y guardar las cosas externas, sin vivir una vida de santidad, sin tener una comunión con Dios, ya no ven. Por eso Jesús le dijo en una ocasión, ustedes fariseos son ciegos porque viendo no ven. Y ellos dicen, claro que vemos. Están diciendo, vemos físicamente, ¿verdad? Pues más pecado tienen ustedes, él dijo, porque dice que ven, pero no ven realmente lo que dice la Escritura. Entonces, el legalismo los cegó, su religiosidad los cegó, la dureza del corazón de ellos los cegó. Pero Jesús le estaba dando una oportunidad más. Porque si bien es cierto, Jesús en su tiempo habló muy duro a los religiosos, Él seguía amándolos. Él seguía esperando que ellos se convirtieran al Señor. De hecho, dice la Escritura que muchos fariseos se convirtieron a Él. Varios de los fariseos finalmente creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los fariseos, aunque conocían las Escrituras, no reconocieron el cumplimiento de esta profecía porque su pensamiento se había desviado a esperar un rey poderoso, militar, con ejércitos. Se desviaron de la verdad. Sabían las Escrituras, pero influenciados por otros pensamientos de otros grupos religiosos que decían, no, necesitamos un libertador, el que nos libere del imperio romano. Necesitamos a alguien que se levante con un ejército poderoso y nos libere del yugo del imperio romano. Ellos se desviaron y esperaban entonces a un rey salvador, político, guerrero, poderoso militarmente. Pero la Escritura no decía eso. Los fariseos y otros líderes religiosos tenían
conocimiento, pero la incredulidad también cegó la visión espiritual. La entrada de Jesús en Jerusalén, la entrada triunfal, estaba simbolizando también la paciencia y la gracia de Dios también sobre los religiosos. Otra oportunidad más. Dios es un Dios de oportunidades, mis hermanos. Dios siempre da oportunidades nuevas al hombre pecador. Dios siempre espera con mucha paciencia a que el pecador vuelva en sí, se arrepienta y crea en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Él es muy paciente, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Cuántos de nosotros antes éramos religiosos también y no conocíamos a Cristo de verdad? Salimos de una religión tradicional y el Señor nos tuvo mucha paciencia. ¿A cuánto les tuvo mucha paciencia el Señor? A todos nos tuvo mucha paciencia. Duros de cabeza, duros de corazón. Duros, y nos tuvo paciencia. Una oportunidad para los religiosos, una oportunidad más. Sin embargo, esa oportunidad prácticamente la dejaron pasar. En uno de los relatos de los 4 evangelios dice que había los discípulos, Lucas dice que los discípulos eran los que estaban anunciando y diciendo Hosana, ya vamos a ver ese pasaje, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y dice que con ellos iba un grupo de fariseos, de religiosos. Como que quería ver qué iba a pasar. Y ahí estaba con Jesús, iba adelante en el burrito y otros iban tendiendo ramas, tendiendo palmas, dando el cumplimiento exactamente profético, porque así se recibían a los reyes que entraban en una ciudad, los reyes triunfantes. Y ahí están los fariseos diciéndole a Jesús, en uno de los pasajes, Jesús, calla a tus discípulos. Porque están diciendo, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel, dice otro de los evangelios, que viene en el nombre del Señor. Y eso decía, le molestaba a los religiosos. Jesús, calla a tus discípulos. ¿Y qué le respondió Jesús? Les digo que si estos callan, las piedras hablarán. En otras palabras, todos van a dar testimonio de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si los hombres callan, las piedras van a hablar. Una oportunidad más para el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel recibieron grandes privilegios. Recibieron el pacto, la ley, las benditas promesas. Fueron testigos de los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Fueron llevados de Egipto, libres hacia la tierra prometida. Experimentaron los milagros de el maná, el pan del cielo que el Señor les enviaba. El milagro de que de las rocas brotaba agua para que ellos pudieran beber. Vieron muchísimos milagros. Pero el pueblo de Israel, por la naturaleza humana, no todo el pueblo, pero la mayoría del pueblo, o parte del pueblo, se endurecía y se alejaba del Señor. Se apartaba del Señor, no se consagraba a Él. El Señor le tuvo mucha paciencia al pueblo de Israel, a las 10 tribus de Israel, porque después se dividió el reino de Israel,
después de que murió David y murió Salomón, se dividió el reino. 10 tribus formaron el reino del norte y 2 tribus formaron el reino del sur. Y se formaron el reino de Israel y el reino de Judá. Les tuvo muchísima paciencia. Y el acto profético de la entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, era una oportunidad más para el pueblo de Israel. Para decirle, vuélvanse a mí. Yo soy el que he venido a buscarlos, a salvarlos, a amarlos. Yo soy el que viene de parte del Dios de Israel. En Marcos 11, 9, 10 dice así el texto. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, es decir, sálvanos Señor. Eso quiere decir, Hosana, sálvanos Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Cuando dice el texto, bendito del reino venidero de nuestro padre David, el pueblo de Israel lo podía asociar de manera más clara. Porque de verdad a David le fue dada la promesa que de su descendencia vendría el trono eterno, la descendencia eterna también. Eso fue profetizado y anunciado desde Abraham, prometido a Abraham. Pero en David Dios hizo una alianza, un pacto con David y le dijo que de la descendencia de él vendría el reino eterno. Y de hecho, Jesús de Nazaret viene humanamente del linaje de David. Entonces, el pueblo de Israel, al oír, bendito el reino venidero de nuestro padre David, tenía que estar muy consciente de que entonces Jesús de Nazaret era ese rey prometido para el pueblo de Israel que lo libertaría. Claro, lo que no entendieron es que lo libertaría principalmente del pecado, del diablo, del mundo, de las esclavitudes espirituales y daré una vida nueva, preciosa, espiritual. Ellos estaban siendo testigos también de esa oportunidad más que el Señor le estaba dando. Hosana, una expresión de alabanza, como decía, que significa sálvanos ahora, o salvación también. Entonces la multitud reconoce a Jesús como alguien que trae salvación, aunque muchos probablemente lo veían como un libertador político, seguramente. Pero varios habían experimentado una auténtica salvación, que Él era el Salvador del mundo, que Él les había perdonado los pecados. Ahí iban los discípulos y lo estaban anunciando y lo estaban testificando para que el pueblo de Israel se arrepintiera y se convirtieran a Jesús y lo recibieran como su Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa frase está tomada del Salmo 118, 26. También el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, estaba profetizando esa parte del texto, esa frase que sería pronunciada en ese momento. Es una proclamación del Mesías, es una profecía mesiánica, una profecía que anunciaría el evento de la llegada y la entrada de Jesucristo a Jerusalén. La otra frase que dice el texto que leímos en Marcos, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Aquí se hace referencia al reino también profetizado en los libros, principalmente en el segundo libro de Samuel. Era otra profecía. La multitud esperaba la restauración del reino de Israel bajo un líder divino. En otra palabra, lo que estaban diciendo, este es tu rey que te restaura, que te salva, que te trae la vida eterna y te viene a salvar definitivamente. Pero dolorosamente, tristemente,
el pueblo de Israel, la mayor parte de los que estaban allí, tampoco creyeron, a pesar del cumplimiento profético del acto triunfal, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No lo creyeron. Hosana en las alturas, la otra frase en el texto que leímos, es una alabanza de exaltación a nivel celestial, reconociendo que la salvación y el reino de Dios tienen un origen divino. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Le estaba diciendo, estaban anunciando, compréndanlo, entiéndalo. Cuando Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo, yo no vengo a reinar militarmente aquí, no vengo a quitar a Herodes, ni a Pilato, ni al emperador de ese entonces. No. Yo vengo a traerles un reino espiritual eterno, sin fin, donde es para ustedes. Yo les traigo ese reino. Es un reino celestial y lo hemos traído a la tierra predicando el evangelio del reino de Dios. Si ustedes creen en mí, entrarán en ese reino y tendrán la vida eterna, tendrán la salvación eterna. Ese era el mensaje, pero no lograron discernirlo. No lograron entender que era una oportunidad más para salvarse, para reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Rey, como el Mesías y el Salvador del mundo. ¿Por qué Israel, además del pecado de idolatría, de la dureza de su corazón, no pudo reconocer la mayor parte del pueblo de Israel? Porque tenían también la mirada puesta en las cosas terrenales. Cuando el hombre siempre tiene la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, no puede ver ni discernir el reino espiritual que está actuando en el mundo ahora a través de la iglesia y del Espíritu Santo. A través de Jesucristo, cuando Él vino, ese reino llegó. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre ustedes, dijo el Señor Jesucristo. El reino de Dios está en aquellos que de corazón creen en mí. El reino de Dios reina en los corazones de aquellos que me reciben y creen también en el que me ha enviado. Sí, pero ellos querían ver cosas terrenales extraordinarias. Querían ver, como decía, un rey muy poderoso, impresionante. Pero la Escritura no decía eso. Y por eso, en mayor medida, eran responsables los líderes del pueblo de Israel. Por eso que Jesucristo les habló muy duro a los líderes religiosos que sabían y conocían las Escrituras y se las sabían de memoria y contaban todas las letras, sabían cuántas letras tenía cada libro como les contaba, y toda la Escritura, no se les pasaba nada. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados, los maestros del pueblo de Israel. Pero tampoco los del pueblo de Israel eran inocentes por eso. Habían visto que el reino de Dios había llegado. Jesucristo dijo, si por el dedo de Dios, si por el poder divino de Dios, si por el del Padre, del Espíritu Santo, hecho fuera demonios, es que el reino de Dios está presente, les digo. Comprendan, le decía a los que le escuchaban. Hermanos, cuando se predica el Evangelio, cuando hay salvación de una persona, cuando cree en Él, salvación espiritual, incluso cuando hay una sanidad milagrosa, o cuando un ser humano, una persona es libre de un demonio, el reino de Dios está presente. Es el reino poderoso espiritual, está presente. Ustedes y yo y todos los creyentes nacidos de nuevo somos testimonios de que el reino de Dios está presente en la tierra. Aunque no es un reino al estilo del mundo, con jerarquías del mundo, con sistemas del mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, pero es real.
Usted es parte de ese reino. Por gracia. Usted es parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Por la gracia de Dios. El hombre sin Cristo está cegado. Cuando presentaron a Jesús y habían proclamado, bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor, dice Lucas. Cuando Pilato está frente a Jesús y Herodes se le queda viendo y dice, ¿Eres tu rey? Y le digo, mi reino no es de este mundo. Y no les cabía en la cabeza, porque eso se discierne espiritualmente. Y el otro le dice, dicen que tú eres el rey de Israel. Y también Herodes lo miraba de pies a cabeza y le dice, ¿eres tu rey? Pilato le vuelve a preguntar, ¿eres tu rey? Y le dice, tú lo dices. Pero lo que vemos ante nuestros ojos no es de un rey. Tienes vestiduras de un judío común, sencillo. ¿Dónde está tu palacio? ¿Dónde está tu corona? Tu cetro, tu trono. ¿Dónde están tus ejércitos? ¿Dónde están tus vestiduras reales? Es más, entre Pilato y Herodes, uno de ellos le dice al final, se quita la capa de rey humano y se la pone a él. Y, esto sí es esta que yo tengo, sí es de rey. Se la pusieron encima, burlándose de él. Mis hermanos, bienaventurados, de verdad, dichosos, aquellos que no viendo un rey físico con todas esas características, hemos creído que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, porque lo es. Bienaventurados, dichosos, porque sabemos que ese reino es real, ese Rey es real. Está dentro de nuestro corazón, nos salvó, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, nos cambió, nos hizo diferentes, transformó nuestras vidas. Ese poder de ese reino es real, pero el pueblo de Israel, buena parte, no lo pudo ver. Y hasta el día de hoy, hablamos del pueblo físico de Israel, amamos a Israel, oramos por el pueblo de Israel. Jesucristo todavía está dándole oportunidad al pueblo de Israel y a todo el pueblo, los pueblos de los pueblos del mundo, para que se salven a través de la predicación del Evangelio que realiza la iglesia. Vemos también en otro texto, hablamos de una última, no una última, sino una oportunidad más al pueblo, a los religiosos. Ya vimos una oportunidad más al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver una última oportunidad. Escuchen esta frase. Una última oportunidad para Jerusalén de ese entonces. Ya lo vamos a ver por qué. Leamos el texto. Lucas 19, 37, 38. Y luego el 41, 42. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Les voy a explicar por qué. La Reina Valera contemporánea es una buena traducción porque es en buena parte la Reina Valera 60. Este es un paréntesis. Solo que quita en la mayoría de partes la palabra sois, vosotros, vuestros, oís. Digamos palabras que ya no se usan y que los guatemaltecos y los latinoamericanos nunca hemos usado. Lo han usado los españoles, porque Reina Valera eran españoles. Pero esta traducción tiene buena base de la Reina Valera 60, solo quita esas palabras y en alguno que otro pasaje cambia alguna otra para entenderse mejor. Entonces es una buena traducción. Además de otras que son muy buenas y la Reina Valera que es muy buena en muchos pasajes también. Pero en esa traducción vamos a leer el pasaje que corresponde a la última oportunidad para la Jerusalén de ese entonces. Lucas 19, 37, 38. Cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de sus discípulos, ahí iban
Fíjense, sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel que cree, enseña, aprende y sigue a su maestro. Estos eran discípulos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Cuando se acercó a la bajada, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Los convertidos, los sanados, los libertados, los perdonados, los liberados de la posesión demoníaca. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y hay aquí una expresión de alabanza. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahí vemos ese aspecto impresionante. Ahora veamos los versículos 41 y 42. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla, a Jerusalén, y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer la paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Mis queridos hermanos, Jesús lloró frente a Jerusalén. En otro texto dice que llorando frente a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas y matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos? Pero no quisiste. No has conocido el día de tu visitación. La entrada triunfal a Jerusalén era una última oportunidad para la Jerusalén de aquel entonces, los habitantes de Jerusalén de aquel entonces. Porque si no le reconocían como su Señor y su Salvador, como el Rey que venía a ella a salvarla, les profetizó que vendría una grande destrucción que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Es decir, casi 30 y pico años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y en esa profecía, todos los exégetas, los que se especializan en la interpretación de la Escritura, los biblistas, los comentaristas, todos coinciden que esta profecía se cumplió literalmente en el año 70 después de Jerusalén. Es decir, esa generación, buena parte de esa generación que no creyó y que vieron las señales de Jesucristo, supieron de la resurrección de Lázaro, supieron de todos los milagros, la multiplicación de los panes, de los peces, de la liberación del endemoniado que vivía en Gadara, de la salvación de la mujer samaritana, una mujer de mala vida, que supieron todas las maravillas que hizo Jesús, pero no creyeron. Jesús les está dando una última oportunidad, pero aún ve la dureza del corazón. Así que este pasaje que hemos leído de Lucas refleja un momento profundamente significativo en el ministerio de Jesús, visto como una última oportunidad para Jerusalén reconocerlo como el Mesías en su ministerio terrenal. La alabanza de los discípulos pues aclaman a Jesús como el Rey prometido, reconocen las maravillas que han presenciado y el pueblo también. El llanto de Jesús en el 41-42 al acercarse a Jerusalén, mostrando compasión, mostrando misericordia, el dolor por la ciudad. Su llanto no es solo por la inminente destrucción, la pronta destrucción física de Jerusalén que ocurriría en el año 70 después de Cristo, sino por la ceguera espiritual de sus habitantes. Por eso la frase que comienza con un o podría decirse también,
como de dolor, de tristeza. Si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. En otro pasaje de los Evangelios dice en este texto, si por lo menos hoy pudieras conocer que es el día de tu visitación, la oportunidad de salvarte. Porque si no reconoces ahora, vendrá una tragedia sobre ti, Jerusalén. Ahora la paz que yo ofrezco, que no es la paz como la ofrece este mundo, así como mi reino es de este mundo. Esa paz verdadera te es oculta. Jesús se lamenta que ellos no puedan recibir la verdadera paz. Están esperando una paz política, una paz de liberación del Imperio Romano, pero esa paz al final es temporal. Está oculta a tus ojos. Entonces, eso refleja, mis queridos hermanos, la resistencia, la dureza del pueblo y sus líderes a reconocerlo como el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, la señal de la entrada triunfal a Jerusalén. Así que la advertencia para Jerusalén, por no discernir la oportunidad de salvación, se describe en Lucas 19, 43, 44. Dice así. Podemos poner el texto, por favor. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Tremenda palabra, mis queridos hermanos. El cumplimiento de la profecía de Lucas 19, 41, 42 claramente se vio reflejado en la destrucción de Jerusalén, como decíamos, en el año 70. Ese evento está registrado por el historiador no cristiano, sino judío, Flavio Josefo. Según los relatos que él escribe, el ejército romano liderado por Tito sitió, así como Jesucristo dijo, sitió, cercó, ahí sí que totalmente a la ciudad, causando hambre extrema, un caos interno hasta que se debilitó. Y luego entró el ejército y hubo una devastación sin precedentes, dice Flavio Josefo. Describe cómo los muros fueron derribados. El templo fue incendiado y no quedó piedra sobre piedra. El templo, excepto una parte pequeñita del muro, eso se descubrió después, pero literalmente no quedó piedra sobre piedra de la ciudad y del muro, tal como Jesús había profetizado. Entonces, ese evento en el año 70 marcó el juicio sobre Jerusalén por no reconocer el tiempo de su visitación. Mis queridos hermanos, Dios hasta el día de hoy, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios Espíritu Santo, sigue dando oportunidades a los religiosos de esta generación. En cada generación, Dios ha dado oportunidades a los religiosos que dejen su religión y encuentren al Cristo verdadero, al Cristo vivo, que sana, que salva, que transforma, que cambia a las personas. En cada generación, el Señor está dando oportunidad, no solo a Jerusalén, al pueblo de Israel actual, sino a todas las naciones, a que reconozcan que el Señor está hablando a través de la iglesia del Señor, cuando predica, cuando evangeliza, cuando comunica la palabra de Dios. Está dando oportunidad para que se arrepienta y reconozca que Jesús es el Rey y el Salvador del mundo. Este es un llamado claro para cada generación. Mirando hacia atrás y lo que hemos comentado y explicado, muchos perdieron esas oportunidades. El mensaje de Jesús nunca quisieron escucharlo. Pero cada día, cada momento,
como el de ahora es una nueva oportunidad para celebrar que Jesucristo vino. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Es una oportunidad para reconocerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es una oportunidad, iglesia amada, para nosotros. Lo que hemos visto ahora es una oportunidad para volvernos de corazón al Señor. Ya somos salvos por gracia, sí. Pero Dios sigue dando oportunidades para que cada día nos consagremos, crezcamos espiritualmente, que hagamos la obra del Señor, que examinemos nuestras vidas. Somos salvos, sí, pero oportunidad, mientras tenemos fuerza, mientras tengamos vida, porque un día no tendremos la fuerza o tal vez la salud necesaria, pero mientras tengamos, hagamos lo que tengamos que hacer. Una oportunidad más, mi querido hermano y hermana, para que dejemos una vida cristiana, religiosa, que no le agrada al Señor. ¿Religiosa en qué sentido? Que hacemos muchas cosas, podemos venir al culto, podemos cantar, pero no nos estamos consagrando. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es ser religioso. Nos está dando oportunidad al Señor para que podamos crecer en sabiduría, en conocimiento, que podamos amar más al Señor, buscar al Señor. Es una oportunidad. Cada vez que podamos predicar y anunciar, precisamente ante una semana que se recuerda, la semana del sufrimiento de Jesucristo, donde muchos están pensando en las cosas terrenales, están pensando en la diversión terrenal, están pensando en los placeres terrenales, no digamos en un merecido descanso, que bien pueden hacerlo, está bien, es correcto visitar a la familia, pero todos aquellos que ignoran a Dios, a Jesucristo, el Evangelio, no son salvos y están pensando más en las cuestiones terrenales, están perdiendo oportunidad de salvación. Hay que orar para que también puedan ver que el Señor sigue hablando a Guatemala, que Jesucristo es el único que salva, que Jesucristo es el Rey anunciado, que Él vino, Él es el Mesías, Él es el Redentor. ¿Sabe qué? Ya en la parte final, ¿sabe qué me impresionó hoy? Leer que incluso en la religión tradicional, cada año ha ido menguando el fervor religioso. O sea, ya ni siquiera los que con una buena intención, porque como les decía, de todos venimos de ahí, porque hace 500 años fue lo que nos trajeron. Entonces, ya ni siquiera la mayoría que pueden ser sinceros y buscar a Dios de corazón, ya muchos ya ni siquiera están haciendo eso. No digamos buscando al Jesucristo de la Biblia, al Jesucristo vivo. Y que Dios quiera y escuche nuestro ruego, nuestra oración, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia de nacidos de nuevo, porque también las iglesias evangélicas no todos los que van son nacidos de nuevo, siempre de tribu y cizaña, eso lo dice la Biblia, pero que la iglesia, en lugar de avanzar y crecer, vaya a disminuir. Mis hermanos, no puede ser así. Dios está dando oportunidad a la iglesia del Señor en Guatemala para que avance, para que crezca, para que testifique, para que sea luz, para que sea sal de la tierra, para que seamos testigos vivientes de que Cristo y su reino está en nosotros y que estamos viviendo en ese reino. Por eso somos diferentes. Por eso no nos comportamos como los mundanos, ni pecamos como los mundanos. Que vean que de verdad Cristo hace la diferencia en nosotros. Decía entonces que en cada generación Jesús da una oportunidad. Pero también podríamos decir que justamente se entristece cuando aquellos, oyendo el Evangelio, la oportunidad de ser salvos y recibir a Cristo como ese Rey y Salvador en su corazón, no lo hacen. Hay tristeza.
Yo confío y creo que la gracia y la misericordia de Dios son infinitas, pero llegará un día en que ya no habrá oportunidad. Habrá un día en que ya no se predicará el Evangelio y que entonces tendrán comezón de oír y querrán oír lo que alguna vez oyeron de lejos, pero ya no habrá oportunidad. Por eso es una oportunidad para todos nosotros. El acontecimiento profético de la entrada de Jesús a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, es un llamado a una oportunidad más para los religiosos que se salven. La religión nos salva, para los del pueblo de Israel, para todos los pueblos, para Guatemala. Es un llamado para los que ya somos cristianos a consagrarnos más, y Dios nos da oportunidades. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. El llanto de Jesús sobre Jerusalén y sobre todos aquellos que no reconocen la visitación de Dios, no solo es un llanto de compasión, sino es una expresión de amor por aquellos que no ven la gracia que se les presenta. Hoy, esa misma gracia sigue tocando corazones. Gracias a Dios por lo que se siguen salvando. Aquellos que escuchan el llamado tienen la oportunidad de dejar atrás la vida pecaminosa, los errores, las equivocaciones. Dejar una vida de insatisfacción, una mala vida, una vida de confusión, una vida de dolor, de tristeza, tal vez de placeres momentáneos y de alegrías pasajeras, pero al final de un vacío profundo. Tienen la oportunidad de ser salvos hoy. Tienen la oportunidad de entrar a un reino de verdadera paz, de gozo, de fortaleza, que comienza aquí y que se nos da la vida eterna aquí y se va a consumar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde comenzará el reino de Dios eterno, sin fin, y donde el pueblo de Dios tendrá un festejo eterno, alegría eterna, donde no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto, ni muerte, ni enfermedad, ni vejez. Ese es el reino maravilloso que está ofreciendo, se está predicando para aquellos que no son salvos todavía. Uno de los sentires que el Señor ponía profundamente en mi corazón, hermanos, y se los digo con sencillez, en estos días, es decir, Señor, en este mensaje tú sabes que quizás muchos de verdad quieren encontrarte, quieren encontrar la salvación. Si la buscan en la religión, no la van a encontrar. No saben que quizás está en la predicación del Evangelio, en las iglesias evangélicas donde se predica la palabra. Pero muchos de ellos están sufriendo porque realmente se sienten solos. No se sienten que alguien de verdad los ama, los apoya, como que no se sintieran en familia, aunque tengan familia física. Y se sienten sin salida, desconsolados, desanimados, algunos sin deseo de seguir viviendo incluso. Aquellos que están padeciendo solos, algunos literalmente lejos de su familia, otros abandonados por su familia, otros con problemas, separados de sus seres queridos, padeciendo tal vez un divorcio, padeciendo alguna enfermedad y sin quien se interese mucho por ellos. Pero ese es el tiempo, ese era el sentir, que aquellos que estén así y se vuelven a Jesús van a encontrar no solo la salvación, sino el consuelo, el amor y la verdadera paz. Porque el Señor, aquellos que están así, se sienten así, tienen una promesa maravillosa que está en el Salmo 68, 6 en la primera parte.
Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Aquellos que sienten que no tienen familia van a encontrar una auténtica familia en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y somos parte de ese reino y de la familia verdadera de Dios. La segunda parte de este texto dice, saca a los cautivos a la libertad, a la prosperidad. Y esa es la oportunidad que Dios está dando también a los que no son salvos. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios y Padre, en primer lugar para los que ya somos cristianos, nacidos de nuevo, y decirle gracias, Padre, por las oportunidades que siempre me das. Y me está dando una oportunidad más, Señor, de ser agradecido. Una oportunidad más de decirle, Señor, de verdad, gracias por haber tenido misericordia de mí. Gracias porque pude reconocer el día de visitación cuando te entregué mi vida, Señor. Y salí de la oscuridad, de la miseria, del pecado, a tu reino de luz admirable. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de tener vida, adorarte más y consagrarme más, leer y conocer más tu palabra y de servirte mejor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de celebrar con mis hermanos un culto de adoración y acción de gracias a ti. Y podría decirle muchas cosas más de la oportunidad que Dios le está dando. No la desaproveche, mi querido hermano y hermana. Eso es. Me bendice oír que en voz alta están dándole gracias al Señor. Y esa oportunidad bella. Y también ustedes puedan ser portadores de esa oportunidad a sus amigos, familiares, cercanos, compañeros, decirle, Dios te está dando una oportunidad, no endurezcas tu corazón. El Señor te ama, quiere que seas salvo, que no vayas a condenación, sino que vayas al cielo, que tengas una mejor vida, que dejes esa vida miserable, pecaminosa, de esclavitud en la que vives. Una oportunidad. Oramos, Señor, para los religiosos de este mundo, los religiosos de Guatemala, Señor, que con fervor practican cuestiones religiosas, pero viven una vida alejada de ti. Sálvalos, Señor. Que incluso cuando ellos sepan de la entrada triunfal a Jerusalén, es una señal de una oportunidad más para su vida. Señor, mientras hay vida, tienen esa oportunidad. Pero un día no tendrán vida, se acabará esa oportunidad. Un día no habrá predicación del Evangelio. Señor, los que puedan estar escuchando a través del canal 27, las redes sociales, radio exclusiva, que no son salvos, Señor, que puedan reconocer el día de su visitación. Hoy es el día de salvación para ellos. Este es el día de salvación. Padre, que no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón cuando oigan la voz del Señor que toca la puerta. Señor, gracias por una oportunidad más que das a la Iglesia Evangélica de Guatemala para que reenfoque, Señor, su visión y su misión. Su misión es vivir, predicar el Evangelio. El reino no es de este mundo. Señor, que tu iglesia evangélica lo entienda. Tu iglesia, el reino de Cristo no es de este mundo. Tenemos que amar a los que están en el mundo, servir a los que están en el mundo. Pero no somos de este mundo tampoco, Señor. Gracias. Te adoramos y te alabamos. Señor, gracias por la oportunidad más, una vez más que das. Aquel que pueda estar enfermo, hablo a los que somos ya cristianos también. Tú puedes sanarle hoy. Hermano, cada día que el Señor nos da, es una oportunidad para que el Señor nos sane. Creamos, no dejemos de orar. Quizás no se irá la enfermedad en el momento, pero no desmayemos. Cada día es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Cada día es una oportunidad para ver un milagro de Dios. No deje de orar, no deje de buscar al Señor. No dejemos de creer. Pero en este momento quiero dirigirme a los que pudieran estar aquí
No sabemos si todos los que están aquí son nacidos de nuevo, son creyentes. Quiero dirigirme también a los que están viendo a través del canal, a través de las redes sociales, que no han recibido a Jesucristo como el Rey, el Salvador del mundo en sus vidas. No deje de ir esta oportunidad para su vida. Entréguele su vida para que sea salvo. Y es de manera sencilla, porque Dios no complica la salvación como la complican las religiones. Solamente si hace una oración de fe, cree expresándolo con su boca, confesando que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo, y usted lo recibe en su corazón, es salvo. Si lo hace, es salvo, dice la Escritura. Y si alguien entonces en este momento se da cuenta que es la oportunidad y el Señor le quita la venda de sus ojos, el Espíritu Santo le redarguye, haga conmigo esta oración y no se vaya sin recibir la salvación y la vida eterna. Es la oportunidad que Dios le da. Diga conmigo esta palabra de fe. Jesucristo, bendito que viniste en el nombre del Señor para salvar al mundo. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades y equivocaciones. Entra a mi vida. Hazme hijo de Dios. Yo te confieso como mi Salvador personal y mi Rey. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. ¿Hay alguien aquí que haya hecho esa oración? Nos daría tanta alegría saberlo, que levante su mano, que pase al frente, que venga. Y haremos fiesta aquí y en el cielo si alguien es salvo por primera vez. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.